Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este primer domingo de junio. Hoy celebramos con la iglesia la ascensión del Señor al cielo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Queridos amigos, con esta preguntita que le hacen los apóstoles, dice: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías, y el Mesías venía para restaurar a Israel. Pero hoy vas a ver Omanó Kurusure, y esa es la restauración. ¿Cómo hace esta restauración del poder político, de este poder fáctico en este momento de los romanos? Para que el año se embata. Este es el momento de restaurar. Y Jesús le responde, dice: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. No les corresponde. ¿Pero por qué, queridos amigos? ¿Qué quiere decir eso, que no nos corresponde? Demasiado fácil. El Dios Padre hizo lo que tenía que hacer. Creación, Padre bondadoso, amoroso. Dios Hijo hizo lo que tenía que hacer. Ante el pecado nos ha redimido. Ahora sube al cielo, pero es justamente para enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a restaurar. ¿Pero con quién? Con nosotros. Yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, les va a recordar todo, pero y van a comenzar ¿por dónde? Y van a comenzar siendo testigos, dice luego. Es decir, nosotros vamos a ser los alter Christi, queridos amigos, para poder restaurar el mundo, para poder restaurar nuestra familia, para poder restaurar nuestra nación, para poder restaurar nuestro país, para poder restaurar nuestra iglesia. Todo depende de quién. De la fuerza del Espíritu Santo que vendrá en nosotros. ¿Y por qué ni Dios no sabe cuándo será? Porque va a ser en la medida en que nosotros también lo aceptemos. Porque Dios no nos va a forzar. Dios envía su Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar abiertos para comenzar a trabajar, a comprometernos y a construir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.